Bueno, hoy empezaremos una nueva serie de mensajes durante los meses de ahora octubre y noviembre, que tiene como título El Sermón del Monte, una vida centrada en el reino de Dios. Una vida centrada en el reino de Dios. Iremos viendo, amados hermanos, sistemáticamente, ¿cierto? Este pasaje, sí, que está de 3 capítulos del libro de Mateo. Entre los meses, como dije recién, de octubre y noviembre. Diferentes hermanos van a estar compartiendo los mensajes hasta completar esta serie. Y el Sermón del Monte, como dije recién, lo encontramos en Mateo capítulo 5, del 5 al capítulo 7. Son 3 capítulos donde está el Sermón del Monte, un gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que iremos viendo y estudiando cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado para nosotros, ¿cierto? El Sermón del Monte, amado hermano, es tal vez uno de los discursos más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros sermones también en el libro de Mateo, conocido como, hay algunos que dicen el sermón chico. Hay 4 tipos de sermones, pero este es uno de los más grandes y de los más importantes. No quiere decir que los otros no tengan importancia, pero este fue uno de los más extensos de parte de nuestro Señor. Este sermón, amado hermano, es una exposición de distintos temas. También una exposición maestra de la ley, llena de enseñanza, llena de sabiduría. También es hermano, un potente o poderoso ataque al legalismo religioso de la época. Había muchos legalistas en aquella época, y en especial, ¿cierto?, a los religiosos fariseos. Cristo, amado hermano, expuso temas muy importantes para la vida cristiana. No los voy a nombrar porque, como dije recién, los vamos a ir tocando semana a semana. Expuso en pleno, ¿cierto?, como dije también, el significado de la ley, mostrando que lo que ella demanda, lo que la ley demanda, amado hermano, es humanamente posible. Nadie humanamente puede cumplir la ley a la perfección. Lo que pide nuestro Señor es demasiado alto y nadie puede ser salvo por cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie, amado hermano. Lo que el Señor demanda en su ley es demasiado y nadie lo puede cumplir. Es humanamente imposible. Por eso vino el Señor, ¿cierto? Señor Jesucristo, a cumplir la ley por nosotros y a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. El Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Y hoy empezaremos, ¿cierto? Veremos los primeros 12 versículos del capítulo 5. Así que busquemos ahí en la Biblia. Bueno, yo creo que igual lo van a proyectar. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, conocido como las bienaventuranzas. La palabra dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Bueno, lo primero es saber qué significa la palabra bienaventurado. Yo creo que todos la sabemos. Mi esposa lo dijo al comienzo del culto. La palabra bienaventurado significa literalmente feliz, ¿cierto? Afortunado, dichoso, gozoso. ¿Ah? Se refiere aquí a algo más que una emoción superficial o una emoción humana. Jesús describe aquí el bienestar debidamente concedido que solo pertenece al creyente. Amén. Bienaventurado también significa tener un bienestar espiritual, una tranquilidad, ¿cierto? Y una prosperidad también espiritual. Es una palabra, amado hermano, que se refiere al profundo gozo del alma del creyente, del cuerpo, de la vida, del corazón del creyente. Y según el texto leído, ¿cierto? Lo que leímos, aquellos que experimentan la primera parte de cada bienaventuranza, ya sea, por ejemplo, la pobreza, el llanto, sale ahí mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza, pacificadores y persecución, también recibirán o experimentarán la segunda parte de la misma bienaventuranza, ¿cierto? En el caso de los pobres de espíritu, por ejemplo, el versículo 3, recibirán el reino de los cielos, ¿cierto? Los mansos, la tierra por heredad, y así, ¿cierto? Saciedad, misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios, ser herederos del reino de los cielos. Esta palabra, bienaventurados, declara un estado de bendición que ya existe para aquellos que han creído, que es un hecho para aquel que ha creído, como dije recién, para quien que por medio de la fe ha creído en el Salvador Jesucristo. Cada bienaventuranza, amado hermano, declara que un grupo de personas por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Son bendecidos. Los bendecidos no tienen que hacer nada para recibir esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos, ya son bienaventurados. Por lo tanto, las bienaventuranzas, amado hermano, son primero que todo declaraciones también de la gracia de nuestro Señor. No son condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al cielo o al reino de Dios. Los que pertenecen a los grupos de los bienaventurados experimentan la gracia de Dios, ya que el reino de los cielos se ha acercado, también dice el libro al comienzo. Aunque el propósito principal, amado hermano, de las bienaventuranzas sea declarar las bendiciones del Señor, dadas por Dios, ¿cierto? También se ven como una imagen del carácter del reino de Dios, como es la ciudadanía de Dios. Cuando entramos a la familia de Dios, ¿cierto? Al creer, vuelvo a repetir, por medio de la fe en Dios, en Jesucristo, deseamos parecernos más y más a aquellos que se llaman bienaventurados. Ser más humildes, más misericordiosos, tener más hambre y sed de justicia, ser más propensos a hacer la paz y así sucesivamente. Esto les da un carácter, amado hermano, imperativo, ¿cierto? O una obligación moral a las bienaventuranzas. Más adelante, cuando Jesús dice, al final del libro de Mateo, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, las bienaventuranzas describen ahí el carácter, amado hermano, que estos discípulos deben tener. Humildes, misericordiosos, tener hambre y sed de justicia, pacificadores, de limpio corazón, etc. Entonces, una interpretación correcta que consideraremos y aplicaremos es la que afirma que las bienaventuranzas se trata, amado hermano, de una descripción perfecta de la vida del reino de Dios y sus principios y enseñanzas son para los ciudadanos de este reino, o sea, nosotros, el pueblo cristiano de ahora y de todos los tiempos. La felicidad, amado hermano, está en mi mochila arriba, en el bolsito de arriba. La felicidad, hermano, es la gran búsqueda del ser humano. Y resulta a veces trágico ver las formas de algunas personas para alcanzar esta felicidad.
Sobre todo porque la coinciden con la felicidad como la falta de los problemas. O la confunden a veces, tener esta felicidad, la confunden con placeres momentáneos. Hermanos, uno puede gustar todos los placeres del mundo, amado hermano, carecer de cualquier tipo de problema o aflicción o enfermedad en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, qué sé yo, en el trabajo, y no ser feliz. Así que no depende de eso. Ahí radica principalmente el engaño, ¿cierto?, del pecado. Ofrece felicidad, amado hermano, que conduce siempre a una desdicha y a una falta de felicidad, a no tener gozo en el corazón. Entonces, contemplando, ¿cierto?, las bienaventuranzas, veremos que proporcionan enseñanzas importantes, como por ejemplo, que todos los cristianos deberíamos ser tal como se describe aquí en las bienaventuranzas. Todos deberíamos ser así, o por lo menos, amado hermano, deberíamos intentar, porque no somos perfectos moralmente. No somos perfectos, pero debiéramos tratar por lo menos de ser como lo describen las bienaventuranzas. Vuelvo a repetir, no somos perfectos moralmente, por lo tanto fallaremos, ¿cierto? Caeremos, amado hermano, porque desobedecemos. Pero nos arrepentimos también y el Señor nos perdona. Pero como cristiano debiera o debe ser precisamente nuestro carácter, amado hermano, el carácter de la bienaventuranza, como lo describen aquí las bienaventuranzas. Debiéramos reunir todas estas características que se mencionan, ya que son posibles por la gracia y la acción del Espíritu Santo. Y nosotros estamos en la gracia y mora en nosotros también el Espíritu Santo. Entonces es posible, amado hermano. Y estas enseñan la gran diferencia también entre un cristiano y un incrédulo. Aunque vuelvo a repetir, amado hermano, habrá ocasiones en nuestra vida que actuaremos de una manera totalmente opuesta a las bienaventuranzas. Y a todos nos puede pasar. Porque como dije recién, también somos pecadores débiles, amado hermano. Pero lo que importa es reflexionar, pedir perdón, amado hermano, y no perseverar en lo que a Dios no le agrada. Yo puedo caer, yo puedo fallar, ¿cierto? Pero lo importante es no seguir perseverando en eso. Arrepentirme, pedir perdón, ¿cierto?, a nuestro Señor y tratar de no seguir en eso. Volveremos a caer tal vez, pero no perseverar. Al entender estas ideas, estamos a lo mejor listos, por decir algo, para examinar el carácter específico de cada una de estas bienaventuranzas o lo que significan. Analizar cómo se aplican también a nuestra vida. Aunque no las analizaremos cada bienaventuranza en forma así como exhaustiva. Una vez tuvimos unos mensajes que hacíamos un mensaje por cada bienaventuranza y faltaba tiempo, amado hermano, pero espero explicar lo esencial. El versículo 3 decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pienso, amado hermano, que esta es la clave, o esta bienaventuranza es la clave para entender todas las demás bienaventuranzas. Así que por coincidencia no creo que esté aquí al comienzo o primero. Los pobres, ¿cierto? No está hablando de pobres en lo material, sino aquellos que reconocen una miseria espiritual en sus vidas. Una pobreza espiritual. Los que nada poseen ni pretenden ante Dios y reciben ese reino por gracia. Esos son los pobres en espíritu, ¿cierto? Los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son quienes reconocen de forma personal su estado, amado hermano, de bancarrota espiritual ante nuestro Señor. Y es una confesión honesta de que somos también pecadores, amado hermano, y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es lo opuesto a la arrogancia, es lo opuesto
a la autosuficiencia. Y en su forma más profunda reconoce nuestra necesidad desesperada de Dios, como dije recién, reconocer nuestra bancarrota espiritual, reconocer que estamos apartados de Dios. Jesús está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. Debemos, amado hermano, reconocer esa necesidad. Debemos reconocer que somos pobres, pobres espiritualmente, que necesitamos de nuestro Señor. Por tanto, al inicio del Sermón del Monte aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Debemos reconocer primeramente nuestra bancarrota espiritual, en humildad ante el Señor, para poder recibir esas bendiciones. No ser autosuficientes. No podemos cumplir el llamado de Dios con nuestras propias fuerzas, amado hermano. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, porque esta comprensión los lleva a Dios, en otra frase del versículo. Hermanos, Dios bendice grandemente a los que confían totalmente en Él. Pero a veces cuesta tanto confiar en Él. Decimos de la boca para afuera, yo confío en mi Señor. Pero por dentro estamos llenos de miedos y temores. Y Dios bendice grandemente a los que confían totalmente en Él. Porque como dice la bienaventuranza, ellos forman parte de su santo reino. Jesús enseña aquí que el reino es un regalo, ¿cierto?, de gracia para aquellos que perciben, para aquellos que distinguen o comprenden su propia pobreza espiritual, para aquellos que reconocen que necesitan del Señor. Versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para muchos puede ser una contradicción o algo a lo mejor hasta tonto o absurdo. Felices o dichosos los que lloran. Evidentemente contrasta con lo que piensa el mundo. Pero no se trata aquí de lágrimas derramadas, por ejemplo, por la muerte a lo mejor de un ser querido, sino más bien de un aspecto del carácter del cristiano. Se refiere al lamento, amado hermano, por el pecado. A eso se refiere. Los que lloran son los que se afligen cuando se contemplan a sí mismos, amado hermano, y se dan cuenta que no han sido todos fieles y santos, ¿cierto?, de lo que era de esperar, buscando el perdón de Dios. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido usted así? ¿Afligido cuando contempla su pecado? Yo sí. Hay actitudes, amado hermano, en mi vida donde me siento indigno, donde me siento poco fiel a Dios, amado hermano, producto de mi desobediencia y producto de mi pecado. Y lloro por eso, hermano. Lloro, me siento mal. Y pedimos perdón al Señor. Hermanos, la palabra, el versículo dice que Él los consuela. Aquellos que ven su pecado, su falta, y lloran por eso. Son también los que ven la condición del mundo que vive alejado sin Dios, amado hermano, y esto les causa una profunda aflicción y dolor. Así que lloran por los pecados de otros y sus consecuencias. ¿Le ha pasado a usted también eso? Llorar por el pecado de alguien que ama, que usted ama. Una hermana, por ejemplo, que está alejada de Dios, está metida en el pecado. Sus hijos, sus padres, bienaventurados, dicen los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El manso, amado hermano, el manso, no el menso, por si acaso. El manso
Es el creyente que confía en Dios, amado hermano, y espera en Él. Espera en el Señor, el justo y misericordioso que contrasta, ¿cierto?, con los malos, con los impíos y los hombres violentos. El manso no es una persona infeliz o débil, apagado o cobarde, sino alguien que se somete enteramente a Dios. A la perspectiva bíblica, amado hermano, la mansedumbre es un poder bajo control. El corazón del cristiano también es un punto crucial en el aspecto de la mansedumbre y la humildad. Significa también que contenemos nuestra necesidad también de vengar lo malo cuando nos hacen algo malo, amado hermano, que nos has hecho, ¿cierto? Y en cambio usamos esto que tenemos para servir a otros. Esto surge de la tristeza que nos causa nuestra propia debilidad, lo que trata la segunda bienaventuranza que vimos. Si sentimos tristeza, ¿cierto?, por nuestros propios pecados, la segunda bienaventuranza, ¿en realidad podemos tener el deseo de venganza por los pecados de otros? No. Si reconocemos que somos pecadores, no deberíamos tener la idea de vengarnos contra otros que han pecado a lo mejor contra nosotros. Dios bendice, amado hermano, a los mansos, a los humildes, pues ellos, dice el versículo, recibirán la tierra nueva prometida. Nuestro gran ejemplo de mansedumbre fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él mismo dijo que aprendan de Él porque Él era manso y humilde, ¿cierto? Debemos aprender de Él, manso y humilde de corazón. Dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se refiere, ¿cierto?, a todos aquellos que buscan la justicia de nuestro Señor, la justicia de Dios, por encima de un establecimiento de una justicia propia. En lo opuesto a la autojustificación de los fariseos, de los religiosos de aquella época. No es el tipo de moralidad propia de los escribas y los fariseos, amados hermanos, sino una característica por el amor a Dios y al prójimo. El hambre es una señal de vida. Usted siente hambre porque está vivo, ¿cierto? El hambre es una señal de vida. Estamos hambrientos de buenas relaciones si añoramos lo bueno para otros por su propio bien. No solo como un bocado y nada más para satisfacer nuestras necesidades, no, es algo constante. Si vemos, amado hermano, que tenemos la gracia de Dios para esto, tendremos hambre y sed, amado hermano, de relaciones correctas. No solo con Dios, sino también con las personas con las que vivimos y nos rodeamos a diario. Dios bendice a los que desean esta justicia, a los que tienen hambre y sed de esta justicia, ¿cierto? Como dice el versículo, porque ellos serán saciados y Dios les cumplirá su deseo, ¿cierto? Ese deseo de justicia. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice el versículo 7. Si usted es bendecido, amado hermano, vamos a leer de nuevo el versículo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted es bendecido, ¿cierto?, con el dolor de sus propias fallas, según la segunda bienaventuranza, ¿cierto?, cuando usted ve sus fallas, los que lloran por el pecado, ¿cierto?, y con relaciones correctas, que es la cuarta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, ¿cierto?, no le será difícil ser misericordioso con las personas en cualquier parte. Si usted reconoce su pobreza espiritual, amado hermano, si usted tiene hambre y sed de justicia, no va a ser difícil ser misericordioso. La misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que tal vez se merecen, ¿cierto? El perdón es una clase también de misericordia. Y a veces no pedimos perdón. Igual que ayudar a alguien al quien tenemos la obligación de ayudar también. La misericordia en todos estos sentidos, amado hermano, es el motor también de la encarnación, de la muerte y la resurrección de Cristo. A través de Él, amado hermano, nuestros pecados son perdonados y nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del perdón.
y del Espíritu también de Dios, que nos concede ese regalo. La razón por la que el Espíritu nos muestra esta misericordia es simplemente porque Dios nos ama y Él tiene misericordia de nosotros. Y sin ser merecedores de absolutamente nada, amado hermano, el Señor muestra esa misericordia con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque fallamos y aunque pecamos, amado hermano, la misericordia de Dios es abundante. Versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón, amado hermano, es el centro de la personalidad. Es lo íntimo de nuestro ser. La pureza de vida del cristiano no es algo externo como pretendían los religiosos fariseos, ¿cierto? Con todos sus rituales religiosos externos que tenían, como el lavado de manos, por ejemplo. No es algo externo la pureza, amado hermano, sino algo interno. La fuente misma donde procede la actividad moral del hombre. Como dice el mismo libro aquí de Mateo, en unos capítulos más adelante, en el capítulo 15, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿cierto? Las mentiras. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es lo opuesto a la hipocresía, amado hermano. Como dice el versículo, con un corazón limpio, no manchado con envidia ni egoísta, ¿cierto? Cada persona podrá ver a Dios. Podemos ver el rostro de Dios también en el prójimo, amado hermano. En las necesidades de los demás, ¿cierto? En sus sufrimientos, ser empáticos. Debemos dejar también moldear nuestro corazón por el Señor, y a veces no queremos dejar moldear nuestro corazón. Somos tan orgullosos, amado hermano, que no queremos ceder. Sabemos que es lo bueno para nosotros, pero nuestro orgullo no dejamos que el Señor moldee nuestro corazón. Debemos dejar moldear nuestro corazón por el Señor. A veces pensamos que depende solo de nosotros. Y la palabra dice, y el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Nada, amado hermano, métase en su cabeza. Sin Dios usted nada puede hacer. Debemos permitir que el Señor limpie nuestro corazón, que lo moldee, y no depende solo de nosotros. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea y renueva. Del Señor depende. Pero nosotros debemos dejar moldear nuestro corazón, amado hermano, y sacar el orgullo de nuestra vida. No llegamos a tener un corazón limpio tampoco por nuestros propios méritos. Yo sí, por mí yo tengo este corazón. No, amado hermano, Él lo cambia, pero debemos dejarnos moldear. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador es un hacedor de paz. La palabra, amado hermano, bien lo dice, pacificador, ¿cierto? Esta persona trabaja por la paz para que impere la justicia, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es debido, especialmente en la iglesia. La palabra paz viene del hebreo shalom, que comúnmente se usaba como un saludo. Pablo lo usa mucho en sus cartas. Al comienzo de cada carta se usaba como un saludo, pero esta palabra shalom, amado hermano, es mucho más que un saludo. Es mucho más que un saludo, sino la expresión de un deseo de bienestar en un sentido muy amplio. Un bienestar, desear un bienestar muy amplio para otro. Esta bienaventuranza lleva a todos los cristianos a la tarea de la resolución de conflictos, amado hermano. Los conflictos surgen cuando las personas tienen diferencias de opinión. En un mundo caído se tiende a ignorar el conflicto o suprimirlo usando la fuerza, amenazas
o intimidación. Y generalmente todos sin excepción también podemos caer en esto. Y caemos en esto, amado hermano. Podemos caer en esto. Nos arrebatamos, amado hermano, y actuamos de acuerdo a nuestros propios impulsos y no de acuerdo al fruto del Espíritu, amado hermano, dando como resultado la falta de paz en nuestra vida. Todos actuamos así muchas veces. Bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El reino de Dios, amado hermano, es una bendición. Unir a las personas que tienen disputas o problemas es una bendición también. ¿Usted es así, un pacificador? ¿O conoce a alguien así? Mi esposa, por ejemplo, ella es una mujer muy pacificadora, amado hermano. Cuando hay conflictos en el hogar, donde sea, ella siempre está tratando de arreglar eso. Yo la considero una mujer bendecida en ese sentido. Ayuda a restaurar cuando hay conflictos. Y es necesario, amado hermano, ser pacificador, ya que solo entonces es posible resolver, amado hermano, el conflicto y restaurar las relaciones. Porque muchas veces las relaciones quedan rotas, heridas, pero es importante restaurarlas. El resultado de la resolución de conflictos es la paz. Y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ellos reflejan, ¿cierto?, el carácter divino en sus acciones. Dios es el Dios de paz, ¿cierto? Y mostramos que somos hijos de Dios cuando buscamos la paz o hacemos la paz en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en la comunidad, amado hermano. Cuando me agarro a coscacho con el compañero de fútbol, debemos hacer la paz. Ser pacificadores, amado hermano. Pero ojo con esto. Ser un pacificador, buscar la paz en medio del conflicto, no significa que voy a hacer vista gorda o dejar pasar lo que estuvo mal o lo que ocasionó el conflicto. Yo intercedo para hacer la paz o hago la paz, pero también corrijo y muestro el error cometido. Hermanos, Dios es un Dios de paz y Dios de amor. Todos sabemos eso. La esencia del Señor es amor. Y por eso quienes trabajan por la paz, la reconciliación y el bienestar entre las personas y la comunidad serán llamados hijos de Dios. ¡Qué hermosa bendición, amado hermano! Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, amado hermano, puede sonar hasta negativa. Con nuestro lenguaje hasta media fome. Bienaventurados los que padecen persecución. Hasta este punto, las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, en la humildad, en las relaciones correctas, ¿cierto? La misericordia, la pureza de corazón, la construcción de paz, ¿cierto? Todas cualidades positivas. Pero Jesús incluye la posibilidad de persecución, amado hermano, por cuestión de la justicia. Esta surge de las 7 anteriores, amado hermano, porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios desea también tienen gran poder en el mundo. Tenga en cuenta que la persecución que surge del comportamiento injusto no es bienaventurada. A veces podemos decir, me siento perseguido, pero producto de un comportamiento pecaminoso o injusto mío, eso no es ser bienaventurado, amado hermano. No malentienda. Si caemos en nuestra propia culpa, debemos esperar el sufrimiento y de las consecuencias negativas de nuestro actuar. Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien o por su causa. Pero, ¿por qué seríamos perseguidos por la justicia, por ejemplo? ¿Por qué? La realidad en un mundo caído, ¿cierto?, en la cual vivimos, es que si demostramos justicia genuina, muchos nos rechazarán, amado hermano, o se apartarán de nosotros, nos dejarán a un lado. Jesús profundiza la idea señalando que los profetas, que como él habían anunciado el reino de Dios, fueron perseguidos. De hecho, los versículos 11 y 12 dicen: bienaventurados soy por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, aún en esa situación, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las personas, amado hermano, justas pueden estar sujetas a la persecución activa e incluso severa por parte de personas que se benefician o creen que se benefician de la injusticia. Muchas veces los cristianos, especialmente en otros países, amado hermano, y lo vemos en noticias, en reportajes, en otros países del mundo, son perseguidos por lo que son. Nunca ha habido tanta persecución, amado hermano, como hoy en día. Muchos movimientos, amado hermano, que se levantan, impíos, ¿cierto? Movimientos impíos se han levantado en contra del pueblo cristiano. Muchos cristianos son insultados por estos movimientos que se levantan, golpeados e incluso en otros países hasta muertos, amado hermano, por sus convicciones y su fe en Cristo. Termino con esto, para que despierte el hermano que está durmiendo al lado. Termino con esto. Las bienaventuranzas contempladas en conjunto, amado hermano, son una descripción cierta o segura del carácter de Dios, del carácter del reino. Y ser cristiano es ser como Cristo. Familiarizarnos con las bienaventuranzas nos ayuda, amado hermano, a tener un verdadero carácter cristiano. Y así es el único que puede, y es la única forma en la que podemos impactar a lo mejor a los que tenemos a nuestro alrededor. Los libros de autoayuda de cómo ser feliz o el positivismo, amado hermano, los libros de psicólogos, el encuentro con uno mismo, no lo transforman, amado hermano. Esas cosas no transforman. Te pueden dar una felicidad pasajera, pero no una verdadera felicidad. Te dan un placer o alegrías pasajeras, amado hermano, un bienestar pasajero. El carácter del cristiano no es ocasional. Es constante, amado hermano, constante y firme frente a un mundo, amado hermano, que vive dándole la espalda a nuestro Señor. Por eso que debemos ser constantes y firmes en lo que hemos creído. Que Dios les bendiga, amado hermano. Que podamos ser bienaventurados, como sale aquí en estos versículos. Léalo en su casa, repáselo y medítelo, amado hermano. Hágase un autoanálisis. Yo me hice un autoanálisis, me saqué un 0, hermano. Oremos, que el Señor le bendiga.